Saludamos al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, colaborador de importantes medios internacionales, autor de 2 libros que tienen que ver con las relaciones de gobierno y el narcotráfico, el juego de El Camaleón y Rehenes, este último relacionado con el asesinato de periodistas de diario El Comercio. El primero es un libro que nos habla de cómo la FARC fue penetrada por informantes de los servicios de espionaje de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, con información que fue compartida con la Central de Inteligencia Norteamericana CIA. Arturo, te damos nuevamente la bienvenida. Quisiéramos ver desde una perspectiva amplia, global, la relación que tienen los hechos carcelarios con la incursión del narcotráfico en nuestro país. Bienvenido. Estamos sin audio. Sí. Ahora sí. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación, Gustavo. Sí, creo que es un tema relevante en torno para que explica mucho lo que se expresó en las cárceles la semana anterior, y es un fenómeno del que hemos hablado permanentemente sobre cómo las organizaciones de narcotráfico han permeado de manera sostenida desde la década pasada al país por la serie de medidas que se tomaron. Creo que es un contexto importante para entender lo que ocurrió en las cárceles. ¿Qué relación tendrían estos hechos, estas relaciones muy controversiales entre gobiernos, particularmente gobierno o gobiernos ecuatorianos, con el narcotráfico? Y de por medio está también la guerrilla, la narcoguerrilla colombiana. Sí, creo que hay que tener una línea de continuidad precisamente hoy que estamos recordando el bombardeo de Angostura que ocurrió el 1 de marzo del 2008. Mientras Rafael Correa era presidente, esa fue como la primera crisis institucional, crisis de ese gobierno, porque básicamente eso implicó que salgan a la luz un sinnúmero de contactos de funcionarios de su gobierno con comandantes de las FARC, que como sabemos ya en ese momento estaban totalmente aliadas al narcotráfico, y esos recursos eran los que les permitían sobrevivir, los que les permitían mantener un pie de fuerza de más o menos 12,000 hombres. Ya no les alcanzaban los delitos comunes y desde el 2000 de manera ya sostenida ellos toman control de rutas del narcotráfico, protección, y empiezan a cobrar impuestos por las plantaciones, entran como socios de narcotraficantes. Entonces básicamente hay un giro, y por eso es que luego se habla también de que ellos dan financiamiento, y varios jefes guerrilleros reconocen que financiaron la campaña de Rafael Correa, así como los hermanos Ostaiza, que son también parte de Alianza País en ese momento, y luego reconocen que donaron $2 millones. Los hermanos Ostaiza, hay que recordar, fueron detenidos el año 2009 en un operativo en el que se incautaron 2 toneladas de cocaína en Esmeraldas. Las evidencias son abundantes sobre la relación de funcionarios del gobierno, de gente que trabajó en la campaña de Correa con las FARC y el narcotráfico. Entonces me parece que este antecedente es importante para entender las decisiones que luego se tomaron y beneficiaron directamente al crimen organizado y a los carteles de la droga, porque básicamente el puntal fue la salida de la base de Manta después de la Asamblea Constituyente, cuando 2 asambleístas de ese momento, que también tenían estrecha relación con las FARC, fueron los que lideraron ese proyecto, que al final decidió sacar a la base de Manta, que básicamente era un sitio desde donde salían estos aviones AWACS y hacían un espionaje electrónico que cubría buena parte del litoral ecuatoriano para detectar embarcaciones que podían llevar droga, y así se canalizaban operativos conjuntos con la Marina para que se haga interdicción. Después del 2008 eso se terminó, y básicamente nos quedamos ciegos ante el narcotráfico en el área marítima, que es por donde salen la mayor parte de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Policías, antinarcóticos, agentes especializados, expertos, todos coinciden en que desde la salida de Manta hubo un quiebre del control del narcotráfico en el país, y estas organizaciones delictivas transnacionales del narcotráfico
lograron posicionarse y enraizar rutas y todo tipo de salidas permanentes hacia Centroamérica y Estados Unidos. Ahora, Arturo, también existe más recientemente, luego de toda esta historia o este recorrido que usted acaba de hacer, esta denuncia que salió en una de las revistas de Colombia, la revista Semana, y cuya información ha sido traída acá al país, Semana de Colombia, que ha sido traída acá al país y que entendemos está en manos de la Fiscalía, esta presunta vinculación también con el proceso electoral actual. Se ha dicho y se ha denunciado que probablemente habría recursos del ELN en la campaña de Andrés Arauz. ¿Esto tiene también vinculación con lo anterior? O sea, básicamente la relación que ha mantenido el anterior gobierno, el correísmo con estos grupos, llámese antes FARC, hoy disidencias de las FARC, ELN, también hay relaciones, incluso el mismo gobierno ecuatoriano se ofreció, y aquí ocurrieron los diálogos de paz entre el ELN y las autoridades colombianas, que también fue una intención del gobierno de Correa cuando Raúl Reyes estaba en el campamento de Angostura, ¿no es cierto? Luego el exministro Gustavo Larrea reconoció que él sí tuvo reuniones, se reunió con Raúl Reyes porque pensaban precisamente que en Ecuador podría ser un sitio ideal para los diálogos de paz con las FARC. O sea, todo esto coincide, ¿por qué? Porque es toda esta relación que tuvo el gobierno anterior con las FARC, les permitieron a ellos fortalecer sus líneas y su logística y todos sus contactos en Ecuador en su momento. Luego el ELN también, según toda la información de los seguimientos que se hicieron en ese momento a los líderes del ELN con quienes se reunían con movimientos extremistas, aprovecharon además para fortalecer su estrategia de posicionamiento en la frontera norte y según otros informes también aprovecharon para llevar armas, llevar droga. O sea, estas cosas, estas similitudes nos permiten tener en cuenta que evidentemente si es que hay una donación que se ha denunciado y que está judicializada en Colombia y ahora está también en poder de la Fiscalía esa información, hay antecedentes que nos podrían permitir colegir que los hechos también están relacionados porque ya básicamente este tipo de operaciones se realizaron en el pasado, en el anterior gobierno. El tema de la narcoguerrilla es un hecho, hay múltiples documentos históricos, libros, películas. Acabamos incidentalmente de ver, Ciro y yo, un importante documental colombiano que recomendamos a quienes nos están escuchando, que deja muy claro cómo la guerrilla colombiana tenía como su principal actividad el narcotráfico. Esta película cuenta justamente sobre la guerra y la desolación que afectó a miles, a millones de colombianos por estos temas. Pero volviendo a lo que nos interesa aquí en Ecuador, las relaciones del gobierno anterior de Rafael Correa con las FARC quedaron claras. Se denunció inicialmente una donación a la campaña política de Rafael Correa, hecho que siempre se negó. Luego apareció en un computador tras el bombardeo que habíamos hecho alusión, que confirmaba este hecho. La pregunta es, Arturo, ¿hasta dónde llegaron las relaciones del oficialismo ecuatoriano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Bueno, las evidencias son abundantes de la relación de diferentes funcionarios con las FARC. Yo recuerdo uno de los casos que más me llaman la atención es el del ex general René Vargas Pasos, a quien yo conocí, por cierto, cuando entrevistaba a Raúl Reyes en uno de sus campamentos en el Putumayo colombiano a fines del 2003. Yo estaba ahí para un trabajo periodístico y de pronto apareció este general y se reunió con Raúl Reyes en ese momento. Y yo básicamente le pregunté qué pasaba y él era un defensor de este monitoreo del Plan Colombia que se oponía básicamente al Plan Colombia, es decir, este plan articulado con Estados Unidos para enfrentar a las FARC con las Fuerzas Armadas y a diferentes niveles. Entonces, luego el general Vargas Pasos llega al gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto?, y lo nombran embajador en Venezuela, en Caracas. René Vargas es el que presenta
a Rafael Correa con Hugo Chávez, porque era su amigo personal, el general Vargas, y él es el que les conecta a los dos, pero además, después de Angostura yo empiezo a documentar mucha información y me encuentro con que en la Bocana del Búa, en Santo Domingo de los Colorados, en ese momento ahora de los Áchilas, el general tiene como 3 haciendas grandes, enormes, y una de esas haciendas alquiló a un colombiano que andaba con un grupo armado que se hacía llamar Casimiro. En mi investigación lo que revelé es que Casimiro realmente era Oliver Solarte, el jefe financiero de las FARC. Esto fue ratificado y confirmado luego por la Comisión de Angostura que investigó el bombardeo. Entonces, las piezas se fueron encajando. El general Vargas Pasos, que tuvo una reunión con Raúl Reyes y luego además dio un certificado de honorabilidad a Nubia Calderón, que era la representante de las FARC en Ecuador, luego lo nombran embajador en Venezuela. Este señor alquiló una finca enorme en la zona donde se cometieron como 12 asesinatos de campesinos, entraba y salía paquetes de drogas, según informes de antidrogas, y este señor fue el enlace de Ecuador y Venezuela en Caracas. Un año después, porque yo le entregué el libro y la denuncia personalmente a Rafael Correa, él no tuvo más remedio en ese momento que 6 meses después pedirle que regrese René Vargas por la contundencia de las evidencias que se habían presentado en el libro El Juego del Camaleón, pero no pasó nada, no hubo ninguna consecuencia, porque recordemos que en la justicia lo que se hizo es abrir procesos por el tema de Angostura y la relación de funcionarios con las FARC y con el narcotráfico, y sin embargo todo esto se enterró, nada prosperó en lo judicial, y esto es lo que yo me temo que puede también ocurrir si es que llega el candidato del correísmo, que no se garantice la independencia de la Fiscalía y de los organismos de justicia para poder investigar todos estos casos que evidencian que hay este tipo de prácticas que ya vimos en el pasado. Adelante. Sí, Gustavo. Sí, yo quería preguntarle a Arturo, en este contexto, en este panorama, hay mucha preocupación de si estamos camino a convertirnos en una Colombia o estamos camino a convertirnos en o tener una situación muy similar a la de México, o si estamos a tiempo de prevenir y de evitar que circunstancias mayores se den en nuestro país. Yo añadiría esto, Arturo, en esta transición que se ha dado, pues hemos estado hablando de las relaciones del anterior gobierno ecuatoriano con las FARC. Hoy en día se habla de un protagonismo de las mafias mexicanas, el cartel de Sinaloa, este cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo se dio esta transición desde estas situaciones anteriores investigadas en tus libros a lo que se está viviendo actual y su relación directa con los sucesos carcelarios? Sí, así es, Gustavo. Me parece que es importante tomar en cuenta que las alertas que se dan en el juego del camaleón son las alertas que ahora estamos viviendo. No quiero no quiero agrandar eso, pero me parece que es importante que nosotros cuando investigamos, yo cuando trabajaba en el comercio en esa época y luego cuando decidí escribir el libro, básicamente lo que se evidencia es todo este panorama de los carteles de la droga relacionados con las FARC y la política, ¿no es cierto? Es eso, la relación política, FARC, narcotráfico, un poco eso es lo que también se queda a la luz. Sin embargo, esa advertencia, esa alerta se cumplió 10 años después, cuando nosotros también con María Belén publicamos Rehenes, y ahí ya se concretan todas estas acciones a favor del narcotráfico. Se ve porque detrás del secuestro del equipo periodístico básicamente hay una lógica también que tiene que ver con el narcotráfico, con estos grupos disidentes del Frente Oliver Sinisterra que trabajan para el narcotráfico en la zona de Esmeraldas y Nariño, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos en otro momento. Lo de las cárceles nos muestra un quiebre, y ya no es solamente el tema de
no exposición, porque los carteles lo que ha pasado es que tenían un perfil muy bajo, sobre todo el cartel de Sinaloa, que ha operado en el país durante más o menos 2 décadas. Sin embargo, cuando el cartel Jalisco Nueva Generación, desde el año 2015, empieza a disputarle territorios, rutas, logística en México, esa disputa que ahora mismo libra Jalisco Nueva Generación con Sinaloa, que es el cartel preponderante a nivel mundial de venta de cocaína y de distribución, ahora Jalisco Nueva Generación tiene una particularidad: su extrema violencia, su capacidad bélica. Ellos no se paran ante nada y ellos no están con medias tintas. O sea, ellos tienen esta configuración, es una configuración de un grupo extremadamente violento que manda mensajes contundentes a sus oponentes, al otro cartel, pero también a la sociedad, a la policía, a las autoridades. Y en este caso concreto, lo que ocurrió en las cárceles tiene una explicación, según varios analistas, especialistas antinarcóticos, porque ahí se evidencia precisamente esta guerra de bandas que trabajan para uno y para otro cartel. Nos muestra que estamos en otro nivel, ya pasamos del nivel de la ilegalidad del narcotráfico, permeando a instituciones, corrompiendo. Ahora ya esto se viene a plasmar en el control de territorios, en las zonas por donde se lleva la droga, por donde se exporta la droga, en el perfil costanero. Creo que es un quiebre. Veo muy difícil que podamos volver a recuperar esto, porque como mencionaba hace un momento, esto es un fenómeno no de ahora, sino desde la última década que se enraizó. El narcotráfico y las transnacionales lograron permear todas sus redes, asentarlas muy bien, y difícilmente antinarcóticos, la policía, todos los organismos de control van a poder revertir esto. Y eso precisamente, como digo, se evidenció en las cárceles, un descontrol total. ¿Quién controla las cárceles? El crimen organizado. Y eso ahora también es hacia afuera. O sea, la conexión entre crimen organizado, las decisiones que se toman desde las cárceles influyen directamente afuera, porque desde adentro se coordinan los operativos delincuenciales con el narcotráfico y para otras actividades relacionadas. Ahora, Arturo, nos preguntamos en todo esto, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol que tiene en el control? Pero también nos preguntamos en qué medida el narcotráfico está ya enquistado o podría enquistarse en los poderes gubernamentales y en otros del gobierno ecuatoriano, que es qué es lo que ocurre ya en México y en otros países. Se me ocurre en este momento pensar en la narcovalija, por ejemplo. Sí, o sea, los indicios de cómo ha permeado el narcotráfico a las instituciones, no solamente de control, como la policía, militares y aduanas, en fin. Ahora esto ha permeado también al organismo, al estamento político, porque ellos necesitan operadores políticos. Y de hecho, recordémoslo, me parece que es un dato importante. En el 2019, el Chapo Guzmán, en el juicio, salió la información confirmada por escuchas y por las revelaciones de su brazo derecho, un narcotraficante colombiano, Alex Cifuentes, quien reveló que el capitán Telmo Castro, que era el que dirigía las operaciones del cartel de Sinaloa, las operaciones de seguridad y traslado, básicamente operaba con 2 personajes, uno denominado el político y otro personaje que también trabajaba con el político en Ecuador. No se reveló las identidades de estos personajes, pero evidentemente ellos también tenían poderes de decisión a nivel político y del establecimiento. Yo no dudo que esto ocurra todavía en el sentido de que hay políticos que también están trabajando para el narcotráfico. Esto ocurre en todos los países donde esté el narcotráfico. Necesitan operadores políticos para la toma de decisiones, para la presión, para acceder a cierta información privilegiada. Esto ocurre en todos los países donde tenemos y vivimos este fenómeno. Entonces, no se puede descartar, más bien por lo que menciono del caso ya que salió este dato en el juicio al Chapo Guzmán, de estos 2 personajes que trabajaban con Telmo Castro y con el sobrino del Chapo Guzmán, que llegaba a Ecuador a supervisar los embarques de cocaína. Entonces,
Esto es lo más preocupante, porque lo que decimos es, yo recuerdo el doctor Huerta Montalvo, que es uno de los que ya en el 2008 alertó sobre que éramos una narcodemocracia. Yo creo que estamos ya básicamente perfilados hacia ese camino y lastimosamente no soy optimista en el sentido de pensar que esto se puede revertir. Lo grave en este momento es que ya vemos unos hechos de violencia extrema que solamente son parecidos a lo que se vive en México, con un agravante, que este es un país pequeño, con una institucionalidad débil, con instituciones, organismos totalmente fragmentados, debilitados por esta lucha política entre el correísmo y el morenismo, ¿no es cierto?, que le sucedió. Entonces, hay una crisis institucional global que va a ser aprovechada y ha sido aprovechada con creces por el crimen organizado, el narcotráfico y los carteles mexicanos. En medio de esto, Arturo, ¿qué papel juegan las organizaciones criminales locales ecuatorianas, los choneros, los lagartos, que se han dicho son emisarios de Jalisco Nueva Generación y otros grupos delincuenciales? Sí, ellos son básicamente los brazos operativos armados, son los que hacen los trabajos de seguridad, de ejecuciones, de sicariato, de todo el trabajo sucio, digamos, está a cargo de estas bandas. Ellos son los que operativizan muchas de las acciones que realizan los carteles, que básicamente envían al país emisarios, no tienen que estar acá, envían sus representantes que hacen las conexiones para que el trabajo de estas organizaciones delictivas se haga de manera efectiva y ellos puedan realmente concretar los envíos de cocaína fuera del país. Entonces, estas bandas vienen trabajando con los carteles de manera ya mucho más sistemática desde mediados de la década pasada. Entonces, creo que ya esa lógica romperla es muy complicado. O sea, un gobierno tan débil como el que ha enfrentado este problema, no lo ha podido hacer. Más bien yo veo que ese es un reto y deberían los candidatos a la presidencia decirnos qué van a hacer con este problema del narcotráfico, la relación con las cárceles, cómo lo van a enfrentar, porque es un problema que no solamente está en manos resolver de un Estado, de un gobierno, sino que necesita alianzas regionales para fortalecer y tener un norte que pueda permitirnos una eficacia en esta lucha contra el narcotráfico. Para finalizar, Arturo, una visión personal. ¿Fue la masacre que se realizó aquí en la cárcel de Cuenca, en Turi, esa acción emancipadora de presos de menor peligrosidad del dominio que ejercían las mafias en el centro carcelario? Así lo señaló un portavoz, rodeado además de centenares de presos. ¿O en realidad fue un ajuste de cuentas, otra acción estratégica por los espacios de poder que se disputan estas mafias en las cárceles ecuatorianas? Sí, evidentemente hay una disputa entre los lagartos y los lobos, ¿no es cierto? Démonos cuenta que básicamente la mayor parte de los fallecidos, el 50% son lagartos, ¿no es cierto?, que están vinculados al cartel de Sinaloa. Corrijo, la mayor parte de los fallecidos en este caso son parte de los choneros, el 50% de los choneros, que son los que más sufrieron la embestida violenta de lagartos, aliados con los tiguerones y con otras bandas más pequeñas. Recordemos que hay como 100 bandas en las cárceles del país. Entonces, en medio de estas disputas hay miles de presos que están siendo cautivos. No olvidemos que la situación en la cárcel es tremenda. ¿Por qué? Porque los nuevos detenidos, la gente que sigue ingresando, tiene que buscar protección. Entonces, obligadamente tienen que sumarse a uno de los grupos, porque si no quedan aislados y están indefensos, en total indefensión. Este es otro problema del Estado, que además, que ya sabemos que los presos son las personas más vulnerables de este país, dependen absolutamente del Estado. Entonces, si estas personas entran a prisión, están en total indefensión y además tienen que buscar una afiliación en una de las bandas por protección. Me parece que es importante también no estigmatizar a los detenidos, sino que más bien entender esta como una crisis sistémica que debe ser solucionada y abordada en esa magnitud por cualquiera de los gobiernos que llegue, por cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia en el próximo 6 de abril.
Bien, muchísimas gracias Arturo Torres por esta importantísima información. Arturo Torres es periodista de investigación, autor de El juego del camaleón y Rehenes, 2 libros que hablan sobre la relación del poder con el narcotráfico y la narcoguerrilla. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es